que estas áreas son como que específicas para la adquisición de el lenguaje y el habla, van a estar localizadas en el hemisferio izquierdo, o van a estar más inclinadas hacia el hemisferio izquierdo. Entonces, cuando nosotros, desde que somos pequeñitos, comenzamos con esta parte de la estimulación del lenguaje, pues se va a empezar a activar de forma autónoma más el área izquierda, ¿sale? Entonces, cuando se refleja en nuestro cuerpo, pues la mayoría de nosotros vamos a tener predominancia al lado derecho. Ahora, ¿qué vamos a estar viendo también? Bueno, pues que en la mayoría del hemisferio izquierdo vamos a tener la corteza auditiva, la corteza visual, pero la corteza visual primaria, ¿sale? Así como también una parte específica de la corteza motora. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las áreas primarias que nosotros necesitamos para empezar incluso a distinguir formas, a distinguir figuras, a distinguir colores, van a estar del lado izquierdo. La mayoría de esta corteza motora primaria, que significa que con esta corteza yo aprendo también a empezar a gatear, a empezar a tener cambios intermedios, empezar a dar mis primeros pasos, también se encuentran del lado izquierdo. La corteza auditiva, pues ahí nosotros desde que somos pequeñitos, pues tenemos esta conexión directa de nuestros oídos hacia nuestro cerebro de ese lado. Por eso es que la mayoría de nosotros somos zurdos. Sin embargo, acuérdate, el cerebro es un organismo completo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros comenzamos con esta parte de la estimulación sensorial, cuando somos pequeñitos, con todo lo que tenemos en nuestro entorno, nuestro cerebro empieza a organizar todos estos estímulos y se empiezan a estimular el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Por eso es que cuando somos bebés, nosotros no tenemos aún un lado dominante, porque ambos hemisferios están en constante comunicación, están en constante activación. Sin embargo, lo que vamos a estar viendo es que gracias al cuerpo calloso, de verdad, ojalá pudieran seguir investigando más sobre el cuerpo calloso, que es una de las estructuras más importantes que nosotros tenemos en nuestra actualidad. Incluso hay diagnósticos en donde algunos pequeños nacen sin cuerpo calloso y es todavía más importante la necesidad de estos pequeñitos para estimular el cerebro en sí, para que las pocas fibras que se puedan recuperar del cuerpo calloso pues se intercomuniquen. ¿Pero qué es el cuerpo calloso? Bueno, es una estructura, es una protuberancia, literalmente es una masa, ¿sale? Que va a estar en medio de ambos hemisferios y este va a actuar como un puente, ¿sale? Que va a tratar de comunicar de una forma transversal toda la información que tenemos entre los hemisferios. Se cree que aproximadamente 40,000 millones de impulsos por segundo pasan por el cuerpo calloso y por las diferentes partes del cuerpo calloso para que nosotros estemos en constante activación de los diferentes tipos de aprendizaje que nosotros tenemos. Va a actuar como una vía directa de los dos hemisferios a nivel superior, ¿sale? Esta función del cuerpo calloso va a ser algo que nosotros lo veamos de forma inconsciente. Sin embargo, si el cuerpo calloso no estuviera en constante comunicación y en constante información, la verdadera enseñanza y el verdadero aprendizaje no se daría. Entonces vamos a estar viendo que el cuerpo calloso va a ser una estructura que va a tener un pico, una rodilla, un cuerpo y un spleen. Entonces, cada una de las diferentes áreas va a tener una función en específica en donde se va a ir como irradiando la información que pasa del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo y viceversa para que entonces podamos tener un aprendizaje pleno. Pero ojo, ¿qué pasa cuando una parte del cuerpo calloso pues está alterada? Bueno, pues las demás partes lo que van a hacer es que van a tratar de compensar y entonces puede que el aprendizaje se dé, pero sea compensado, ¿sale? Vamos a ver que es la primera parte de la imagen, es como si cortáramos al cerebro a la mitad y vemos ese puente grande que se ve y por la otro lado de la imagen vamos a estar viendo como la parte de abajo. Entonces, es por eso importante que nosotros estemos dando estímulos para poder estimular, vaya la redundancia, ambos hemisferios cerebrales para que el cuerpo calloso esté en constante comunicación de los hemisferios y entonces haya un enriquecimiento muy, muy grande a nivel del aprendizaje, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa
con el hemisferio derecho? Bueno, pues vamos a estar viendo también que el hemisferio derecho tiene diferentes estructuras que le permiten a nuestro cerebro poder tener esta parte de las habilidades artísticas y demás. ¿Por qué? Porque parte del hemisferio derecho va a estar encaminado con respecto a situaciones temporoespaciales. ¿Qué quiere decir? Que gracias al hemisferio derecho yo voy a poder identificar en dónde estoy sentada, en dónde estoy de pie, qué es enfrente, qué es atrás, qué es derecha, qué es izquierda. Esta parte temporoespacial me va a poder permitir gracias al hemisferio derecho. También me va a poder permitir trabajar el hemisferio derecho la parte artística, porque la mayoría de las áreas táctiles van a estar enfocadas en el lado derecho. ¿Sale? También otra parte que va a estar enfocada en el lado derecho va a ser la parte visual, pero la parte visual secundaria. Esta parte visual secundaria va a ser la encargada de poder percibir detalles específicos de cada uno de los estímulos que yo estoy viendo y entonces sí poder convertirlo en una situación temporoespacial, ¿va? Y bueno, ustedes van a decir, bueno, Brenda, eso es como de forma general. No, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con las matemáticas. ¿Sale? Vamos a ver por qué muchos de los pequeñitos de repente les cuesta trabajo esta parte del sumar, del restar, de las unidades, decenas, centenas, porque hay mucha complicación en esta parte. Bueno, vamos a ver cómo es que funcionan los hemisferios y el cuerpo calloso en este tipo de actividades de matemáticas. Vamos a ver que el hemisferio izquierdo va a constituir el razonamiento lógico, analítico y lineal de cada uno de los símbolos que les estés mostrando. Hablo de símbolos, pueden ser números, pueden ser signos, pueden ser representaciones de 3 perritos. Y va a elaborar ese razonamiento secuenciado en tiempo, controlando las operaciones secuenciales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy viendo que hay 3 perritos de un lado y 2 perritos del otro, y me están diciendo que cuántos perritos son en total, lo que va a hacer el hemisferio izquierdo es que él va en primero a identificar, cuánta cantidad de perritos son. ¿Sale? Bueno, ya vi que son 3 y luego que son 5, que son 2. Entonces, lo que hace el hemisferio izquierdo es que como es mucha parte en esta parte del control, lo que va a hacer es de, a ver, tengo 3 y tengo 2, entonces voy a seguir una secuencia para poder llegar al resultado. Y entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, ok, 5, ¿no? Y entonces el hemisferio izquierdo empieza a analizar cada vez más y va paso por paso conforme se le fue enseñando que se tiene que tener una respuesta a lo que me están preguntando y entonces va a ir de un modo rítmico y un modo temporal, ¿sale? Que es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Mientras el hemisferio derecho va a percibir una situación global y lo va a relacionar con aspectos secuenciales. Por ejemplo, en el hemisferio derecho y la mayoría de las personas que son zurdas, si por aquí hay zurdas, ahorita ustedes me cuentan su experiencia, cómo ha ido con esta parte, la mayoría de las personas que son zurdas perciben todo de manera global. Por ejemplo, si me están diciendo que tengo 3 perritos y tengo 2 perritos, ¿cuántos perritos son en total? Ellos, para empezar, lo primero que ven son los perritos, más que la cantidad son los perritos, ¿no? Y entonces ellos dicen, a ver, si me están pidiendo varias cantidades de perritos y todos son de diferentes colores, a ver qué color me gusta más. Y entonces ellos perciben un todo y ya después lo van desglosando, ¿no? Y de hecho a mí de repente me cuesta mucho trabajo esa parte global porque yo sí estoy de repente muy diestra, pero esa parte global que ellos enmarcan es de, a ver, tengo el mundo de perritos y entonces si los junto y ya de repente los cuentan y dicen, hice una suma y entonces me dieron 5 perritos, ¿no? Y entonces también vamos a ver que va a ser el responsable de regular esas operaciones y las percepciones paralelas que hay entre sí, ubicándolas en el espacio, aportando el soporte visoespacial. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces si el hemisferio derecho está fallando, bueno, no es que esté fallando, sino no está estimulado de una forma correcta, cuando nosotros pongamos una suma, una resta, incluso una división en donde hay unos símbolos específicos para saber que hay una secuencia y una zona divisora, bueno, pues en ese momento el hemisferio derecho va a ser el encargado de poder entender, bueno, está aquí la línea de división, significa que el número que está afuera quiere entrar a la casita y entonces significa que el hemisferio derecho
entiende que es afuera, entiende que es adentro, mientras que el hemisferio izquierdo no. El hemisferio izquierdo lo que va a ser como que, a ver, tengo esta división y entonces tengo que empezar primero por lo que está en el lado izquierdo y después voy a ver lo que está en el lado derecho. Es un poco confuso, pero esto tiene que ver mucho con respecto a cómo es que la mayoría de los niños empiezan a analizar las diferentes operaciones o las diferentes actividades que se les ponen en el día a día en las escuelas. Muchas veces algunos pequeñitos tienen esta percepción global y nos encasillamos en que, a ver, no, dijimos que si eran 3 perritos y son 2 perritos, ¿cuántos perritos son? A ver, si el niño lo está viendo de una forma global y primero lo que ve son los perros, dale chance. ¿Por qué? Porque su hemisferio derecho está trabajando, ajá, y después va a tener esta organización secuencial. Y es que esto tiene que ver mucho porque cuando los pequeñitos tienen tendencia a ser zurdos y perciben de forma global, nosotros al no conocer como que esto, los vamos orillando y encasillando a que el hemisferio derecho se empiece a activar más y entonces hay un choque de información en ellos y por más que quiera haber un aprendizaje óptimo, como que no termina al final de encasillarse, ¿no? Y bueno, al final el cuerpo calloso pues va a proporcionar el sentido de las operaciones porque pues al momento de comunicar una secuencia lógica analítica y un espacio temporo visoespacial de las operaciones va a establecer este vínculo entre el alfabeto numérico, qué significa, qué representa ese símbolo y lo numérico tal cual, ¿sale? Entonces, vamos a ver también que conforme crecemos, vamos a ver que entre los 0 y los 24 meses va a ser ese tiempo de identificación o manifestación imprecisa de los hemisferios cerebrales. En esta etapa, los pequeñitos van a empezar como que a despertar las diferentes áreas que tenemos en nuestro cerebro y van a empezar a nutrirlas de absolutamente todo lo que conlleve dentro de nuestro entorno, ¿sale? De los 0 a los 24 meses, por eso es que los pequeñitos, ¡pum!, cierran muy fuerte las manos para que manden esa información al cerebro y se empiece a almacenar. Y es bien importante que en esta etapa los pequeñitos metan las manitas hacia línea media, ¿sale? Y esto les permita a ellos comprender esta unión, ajá, que esta unión al final es como si estuviéramos estimulando el cuerpo calloso, ¿sale? Entre los 2 y los 4 años, pues la definición va a estar con alguna alternancia de ambas manos en acciones que lo requieren. Entre los 2 y los 4 años, la mayoría de los pequeñitos van a decir, a ver, voy a pintar con esta, ya me cansé y entonces empiezo con esta. Ajá. O algunas veces los pequeñitos es como que lo pasan de esta mano a la otra y colorean. Ajá. Y entonces empiezan a ver esta transición de un lado hacia el otro. Y desde aquí, desde los 2 a los 4 añitos, yo siempre les digo a las mamás, observen muy bien a los pequeñitos, porque desde que toman el objeto, vas a ver qué hemisferio es el que está activándose en ese momento. Si el pequeño tiene 2 plumones del lado derecho y del lado izquierdo, y el primero que toma es el del lado derecho, entonces su hemisferio izquierdo es el que va a estar actuando. ¿Por qué? Porque necesita mandar primero la información visual para saber en dónde están los plumones. Ajá, y entonces, si lo toma desde el lado derecho, significa que el hemisferio izquierdo es el que va a actuar en ese momento. Si toma el lapicero o el plumón del lado izquierdo, significa que el lado derecho va a actuar en ese momento. Y puede que cuando haga un trazo, si lo tomó del lado derecho, lo primero que vaya a hacer va a ser una figura o posiblemente vaya a hacer algún número, ajá, y si lo toma de viceversa, lo primero que va a hacer va a ser incluso colorear o va a hacer alguna carita feliz, algún patrón. La mayoría de los niños que yo he visto es que hacen que la mamá, que el papá y la representación que conlleva ello. Ajá. Entonces desde ahí nosotros vamos a estar viendo que empieza como que esta lucha de poderes, ¿no? Pero que al final es esta intercomunicación hemisférica que existe con los pequeñitos para que entonces sí, entre los 4 y los 7 años, pues va a ser ese periodo de automatización o preferencia instrumental del uso de un lado del cuerpo. Sin embargo, acuérdate, no porque el niño tenga mayor predominancia del lado derecho, el lado izquierdo lo va a anular, no.
Sin embargo, lo que nosotros vamos a estar apoyando al niño es que si ya tuvo esa predominancia natural por el lado derecho, de verdad va a haber actividades en las que todavía entre los 4 y los 7 realice con la mano izquierda, pero ojo, solo como de apoyo. De los 4 a los 7 años, cuando ya se empieza a establecer esa lateralidad natural, el hemisferio que fue menor trabajado o menor, o que perdió la batalla, ¿no? Lo que va a pasar es que solamente va a servir de apoyo. Por ejemplo, si tú vas a cortar una hoja, vas a agarrar la hoja con la mano izquierda, pero tu predominancia natural va a ser la derecha, ajá, y entonces vas a agarrar con la izquierda, significa que fue el soporte, y la derecha es la que, toc, 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 va a cortar. No por eso significa que el niño no tenga una predominancia lateral establecida. Sí la tiene, que es la derecha. Sin embargo, la otra mano va a servir siempre como apoyo. Y de verdad, para todo, nuestra mano que no es la dominante nos va a servir como apoyo. Por eso no es que sea válido de que, a ver, si tú eres diestro, mete la mano atrás y entonces no la ocupes, porque tú lo que estás haciendo es una extinción de la estimulación del otro hemisferio. Ajá, y eso es lo que el cerebro no está acostumbrado a hacer, porque precisamente hay una estructura que intercomunica la información, que es el cuerpo calloso. Y bueno, vamos a ver que esta lateralidad se va a reflejar en las actividades diarias, en especial en aquellas que se requiere cierta habilidad, esfuerzo y, ojo, atención sostenida. Esto tiene que ver mucho, 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 mucho con lo que está pasando ahorita en la actualidad con nuestros pequeñitos. Desde que son bebés, les ponemos la tablet y a ver, vamos a ver videos, ¿no? Y entonces el niño todo el tiempo tiene las manos pegadas, ajá, a un dispositivo y no les permite al final terminar esa habilidad, ¿no? O incrementar ese esfuerzo necesario para que se pueda tener una lateralidad concreta, ¿no? Atención sostenida. La atención sostenida es esa atención en donde los pequeñitos requieren aislar todos los estímulos que hay en su alrededor y prestar atención a algo que se le está pidiendo, ¿sale? Desde el dame el vaso, y entonces el niño agarra, observa el vaso y se lo da a la mamá fijamente. Ajá, eso significa atención sostenida de que dame el vaso y el niño por acá y entonces lo entrega. Ahí ni siquiera hay como una atención adecuada, ¿ok? Entonces es por eso importante que desde que son pequeñitos los niños sean partícipes de diferentes tipos de actividades y, ojo, que los vean mucho a los ojos de forma directa para que el niño pueda comprender que hay como esa atención y que hay que tomarle como la habilidad y el esfuerzo necesario, incluso desde el dame el plumón o saca los colores. ¿Por qué? Porque cuando ya se van a la escuelita los pequeñitos y los maestros les comentan, a ver, saquen la libreta de español y saquen su cartuchera, los niños se pierden entre cuál es la libreta de español y se pierden mirando al compañerito que ya sacó su libreta y él no, y entonces los niños se dispersan por completo. Bueno, pues porque tiene que ver con esto que desde pequeñitos no se estimuló de forma correcta esto de, a ver, dame el plumón, ¿no? Y el niño, como no lo da, gracias. Y entonces no le permites ese esfuerzo o esa habilidad necesaria para que pues pueda entender realmente qué pasa, ¿vale? Hacia los 3 años ya hay una tendencia natural de la lateralidad. Y cuando ya hay esa tendencia natural, se vale que lo ayudemos a que la defina cada vez más, a pulirla, más no obligarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces y a nivel cultural ha pasado de que es como que toda la familia tiene predominancia lateral derecha y mi hijo cómo va a tener la predominancia lateral izquierda, ¿no? Entonces, como yo veo, por mi creencia, por mi pues por mi enseñanza, ¿no? Que él agarra mejor con la manita derecha, yo lo voy a dejar ser diestro, ¿no? O yo le voy a decir, no, todo con la mano derecha, acuérdate cómo es con la mano derecha, ¿no? Y entonces no hay como que esa información y esa retroalimentación que requiere, acuérdate, cierta habilidad y esfuerzo de la actividad y el niño al final se queda de, bueno, entonces lo cambio y entonces lo hago con la mano derecha. Y no hay esa información correcta que se almacena en los hemisferios y no le permitas al final trabajar bien a ese cerebro, ¿vale? Algo también bien importante que hay que ver es que
No hay que dejar que los pequeñitos, de forma constante, ya cuando vimos que de forma natural los pequeñitos se inclinaron por la parte diestra o por la parte zurda, decirles, no, a ver, seguimos jugando, 1-1, 1-1. A los 3 años ya no es como tan correcto o ya no es como sano que los pequeñitos de forma constante estén integrando manos a línea media o estén, por ejemplo, teniendo algunos juguetes que no les permitan tener ese incremento de diferente tipo de habilidades, como es la parte del juego simbólico, como es la parte de la comunicación social, como es la parte del juego en donde nada más los pequeñitos requieren esa parte de la supervisión, ¿sale? Si yo no lo estimulo de esa forma correcta, lo que voy a hacer es retrocederlo y entonces sí, pues no va a tener esa lateralidad de forma como que adecuada. Y también, bien importante, a los 3 años también los pequeñitos es cuando pues, más o menos empiezan a tener mayor comunicación en el sentido en el que ya entran al kinder y ya están con diferentes compañeritos y demás, y muchas veces por el hecho de dejarlos, pues, en este tipo de áreas, pues nosotros nos dejamos y decimos, bueno, pues los maestros son los que se van a encargar de enseñarles. A ver, no. ¿Por qué? Porque también algo bien importante es que cuando empieza la higiene de limpieza perianal, los pequeñitos aún no tienen esta predominancia de lado derecho o lado izquierdo, los pequeñitos hacen como un batidillo aquí entre ambas pompitas, ¿no? Entonces, es por eso que desde ahí también nosotros en casita, pues es importante esta parte de la enseñanza de qué es el limpiar, ¿va? Y ahora vamos a ver que si pretendemos influir en contra de su lateralidad natural, podemos influir negativa y directamente en la funcionalidad y obviamente en el rendimiento escolar del pequeño. ¿Por qué? Porque los confundimos, ¿vale? Al final del día eso pasa, que los confundimos y entonces el niño ya no termina de entender qué es lo que tiene que hacer con las manos, y si todavía lo regresan a actividades en donde el pequeñito pues le esté pegando constantemente ambas manos con la pelota, o constantemente esté amasando que la plastilina, que el slime, o que esté con la tablet todo el tiempo juntando las manitas, pues entonces ya no va a tener como que esa retroalimentación de, caray, entonces qué mano es la que voy a utilizar más, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta? Algo padrísimo es que por ahí existen los terribles 2 años en donde los niños se rebelan. Y eso está maravilloso porque a partir de los 2 años, los niños pueden empezar a saber qué es lo que sí les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que ellos permiten tener mayor confianza, y desde ahí también se empieza a ver esta parte de la lateralidad. Y acuérdate, se trata de ayudarlo, más no de obligarlo. Yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene tendencia a zurdo, ahorita vamos a ver por qué hablo de la tendencia a zurdo, sin embargo, toda su familia es diestra, ¿no? Y me decía la mamá, muy curioso, porque pues en mi familia y en la familia del papá todos somos diestros, y se supone que la lateralidad es algo que se hereda. Pero conforme voy viendo la historia clínica del niño y vemos toda esta parte de la estimulación que el niño está teniendo en su día a día, pues vemos que la mayoría de las actividades en donde él tiene mayor como que acierto, son las actividades en donde mete la manita izquierda. Además de que hay un componente importante, este pequeñito pues convive con muchos adultos más que con los niños y niños de su edad, y entonces como los adultos trabajamos ya una dominancia y ya tenemos como una asertividad en las diferentes actividades, el niño lo ve y entonces él también empieza a tener más asertividades, sin embargo él con la manita izquierda, ¿no? Entonces, por eso es que se trata de no obligarlo, sino más bien ayudarlo, ¿no? En este caso, la mamá es muy abierta, la mamá es como muy consciente de esta situación, entonces no dudo que si el niño sigue teniendo esta de tendencia natural a ser zurdo, lo va a apoyar siendo zurdo, ¿no? Pero en algunas actividades el niño pues va a poder trabajar sin problema también con la manita derecha. Sin embargo, no significa que vaya a ser diestro, ¿va? Y bueno, pues la lateralidad solo es en las manos. Estamos acostumbrados a decir que justamente yo soy Perdón, zurdo. licenciada, hay una manita levantada, disculpe. Sí, a ver. Dime, Andrea. Yo. Gracias, disculpen. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con los niños que son como ambidiestros?
¿Se Sí, puede justo. dar en la infancia o Ahorita cómo se justo da o vamos es a ver malo? la clasificación de, ¿no? Vamos a ver qué Perfecto. pasa con esta parte de la lateralidad. Bueno, pues también estamos como muy acostumbrados a ver que la lateralidad solamente es en las manos. Sin embargo, no, acuérdate que yo te comentaba que al inicio la mayoría de nuestros órganos es en par. Entonces, pues tiene que tener esta comunicación interhemisférica para que puedan funcionar a la par. Entonces, la mayoría de las estructuras que van a tener mayor lateralidad van a ser los ojos, los oídos, las manos y los pies. A nivel sensorial, las manos y los pies son las estructuras que necesitan mayores receptores, tanto motores como sensoriales. Estos receptores son como estas antenitas en donde se mete la información, o estas entradas de información para que se pueda dar un aprendizaje óptimo. A nivel de la vista, nosotros tenemos como una vía directa que va hacia la área de la corteza del cerebro y que entra directa a la información. Sin embargo, algo bien importante de los ojos es que cuando entra la información de la vista, la información entra de cabeza y cuando ya está en los conos y bastones, se acomoda y la información entra cruzada. Literalmente la estructura de los ojos es una maravilla porque cuando entra la información y se acomoda y entonces se cruza, podemos nosotros ver la información como la estamos viendo. Es muy complejo, pero entra de forma directa al cerebro. Por eso es tan compleja. Yo siempre he dicho que la naturaleza fue muy buena con la parte de la vista porque como es una situación tan compleja, le permitió una vía directa hacia el cerebro, ¿no? A nivel de los oídos pues van a estar conformados por literalmente vibraciones por los diferentes huesecillos que tenemos y entonces ahí van a estar los receptores y los oídos cuando entran hacia nuestro cerebro, pues también gracias a la parte vibratoria y que hace una transducción de la parte vibracional hacia la parte energética para que suba a nuestro cerebro, pues va a poder permitir tener esa comunicación de ambos lados. Por eso es que la lateralidad se ve mayormente en estas estructuras como tal. Y tú vas a decir, ay, híjole, a ver, como que no entiendo muy bien, si yo soy diestra y uso lentes, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo mayor afectación en el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga esa lateralidad en los ojos, no? Bueno, pues es muy simple. Para poder nosotros estar checando, lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio, ¿sale? Invito a que tú lo puedas realizar. Vas a cerrar los ojos, y primero vas a abrir el ojito derecho si eres diestro y después el ojito izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Cuando tú lo valoras, tú le preguntas al niño, y por ejemplo en esta parte de las imágenes, ¿cuántas imágenes viste con el ojo derecho? Y ya cuentan, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas imágenes viste con el ojo izquierdo? Vi 3. Entonces desde ahí se empieza a ver la predominancia del ojo derecho, que con el ojo izquierdo. En la parte auditiva hacemos lo mismo, ponemos un sonido, y le dices, a ver, ¿qué escuchaste primero? ¿No? No, pues unos pajaritos, y los pajaritos estaban del lado derecho. Y después un tambor, y el tambor estaba del lado izquierdo. Y entonces la predominancia se va a la parte auditiva del lado derecho. Las manos, bueno, pues en las manos, dependiendo con qué mano tenga mayor predominancia o mayor asertividad, pues es de la lateralidad. Y con los pies también es muy curioso, porque con los pies incluso se ve en la mayoría de nosotros con qué pie empezamos a caminar o con qué pie nos levantamos o con qué pie nosotros reaccionamos de forma involuntaria a alguna situación que pues no esté en nuestro control. Por ejemplo, de que nosotros estamos ahorita de pies y Dios no lo quiera, ¿no? Suena la alerta sísmica y entonces lo primero que hacemos es girarnos y con el pie con el que bajamos de forma inconsciente es el que tenemos mayor predominancia. Por eso es que está mal dicho el dicho de que si me paro con el pie izquierdo es de mala suerte. No, la mayoría de las personas sordas se levantan con el pie izquierdo y no tienen un mal día, ¿vale? Entonces vamos a ver que Martín Lobo en el 2012 pues clasifica los diferentes tipos de lateralidad que nosotros tenemos en nuestro día a día, en donde vamos a ver que el diestro o una persona diestra se considera aquella persona con preferencia del uso del lado derecho a nivel de mano, pie
ojo y oído, ¿sale? Una persona 100% diestra te va a tener una mayor habilidad del lado derecho que del lado izquierdo. Sin embargo, va a tener habilidades menores del lado izquierdo. Ajá, porque acuérdate que hay comunicación interhemisférica. ¿Cómo puedo ver también yo esta? Por ejemplo, puedo tener muy buena visión del lado derecho, muy buen oído del lado derecho, muy buena función manual del lado derecho, pero en el pie izquierdo, en el pie derecho, hoy como que me bamboleo un poquito, ¿no? Y en el lado izquierdo, no, en el lado izquierdo pues sí puedo tener como mayor postura. ¿Por qué? Porque a nivel postural, como yo estoy muy acostumbrado a tener mayor dominancia del lado derecho, pues la voy a poder compensar el equilibrio cuando yo me estoy en un pie del lado izquierdo, ¿vale? En el zurdo, ¿qué pasó? En el zurdo, pues va a ser esa persona que utiliza de forma preferente la mano, el pie, ojo y oídos izquierdos, ¿sale? Es exactamente lo mismo. Ahí como que no hay como que tanta duda. Sin embargo, ¿qué pasa cuando existe el ambidiestrismo? Bueno, pues vamos a utilizar la misma eficacia de ambos lados del cuerpo. Por ejemplo, en esta parte cuando son ambidiestros, y de hecho por ahí hay un estudio en donde nos dicen que las personas ambidiestras tenían tendencia a ser zurdos, sin embargo, por cuestiones culturales, pues los vuelven diestros, ¿no? Entonces, pues por eso es que el cerebro no se pelea y dice, bueno, pues ambos hemisferios van a estar trabajando a la par, ¿va? Y entonces aquí estas personas ambidiestras, cuando les ponemos esta prueba de qué ves primero o cuántos objetos ves primero, te dan la misma cantidad, pero literalmente para ser ambidiestros te tienen que dar la misma cantidad del estímulo visual, ajá, la misma cantidad del estímulo auditivo, la misma resolución de forma manual y la misma resolución de forma podal, ajá, o de los pies. Si por ejemplo ponemos lo de las imágenes de cuántas tuviste y te dice 4 y 4, a nivel auditivo te dice pájaro y pájaro, pero a nivel táctil te dice que pudo hacer 5 líneas con la mano derecha y 4 y media con la mano izquierda, no es ambidiestro, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final tuvo una mayor predominancia el hemisferio izquierdo que el hemisferio derecho, por mínimo que sea, lo tuvo, y entonces sí, por eso es que muchas veces se confunde de que existe, es que es ambidiestro. A ver, no, ¿con cuántas aciertos tuvo la mano derecha? No, pues con 5. ¿Y cuántas tuvo la mano izquierda? No, pues 4.9. Ese milésimo que tuvo significa que no es ambidiestro, ¿vale? Es predominancia al lado diestro, sin embargo no está bien estimulado, ¿vale? Ahora, la lateralidad cruzada se produce cuando los índices preferentes o dominantes no se sitúan en el mismo lado del cuerpo. Aquí también esto es un mito que estamos muy acostumbrados de que es que yo soy ambidiestro porque utilizo ambas manos. Ajá, sí, pero veo mejor con el lado izquierdo y tengo mayor predominancia de la mano derecha y pateo mejor con el lado izquierdo. No eres ambidiestro, tienes lateralidad cruzada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estímulos a nivel visual, a nivel auditivo y a nivel podal lo estás dando del lado izquierdo. Sin embargo, utilizas tu mano derecha y eso significa que es lateralidad cruzada, más no es ambidiestrismo, ¿vale? Es bien importante poder comprender esta diferencia entre ser ambidiestro y tener la lateralidad cruzada. ¿Por qué? Porque esto significa que el cerebro está mandando información de una forma cruzada y yo tengo que ver en qué momento sí puedo dejar de que mi lado derecho tenga mayor predominancia y en qué momento tengo que dejar que mi lado izquierdo tenga mayor predominancia para que el aprendizaje sea óptimo. Por ejemplo, si yo tengo lateralidad cruzada y voy a ver matemáticas, de verdad me voy a enfocar que la mayoría de las actividades que yo realice sean del lado derecho. ¿Por qué? Porque acuérdate que el hemisferio izquierdo es el encargado de tener ese razonamiento lógico que muchas veces a los pequeñitos, cuando no hay como que una definición correcta, los confunde de verdad muchísimo. ¿Vale? Si yo voy a hacer alguna actividad motora en donde requiera mayor ejecución de planeamiento motor, de verdad voy a dejar que el lado izquierdo se desenvuelva en sí, porque el hemisferio derecho es el encargado de esa parte del planeamiento como tal, ¿no? Y de esa cuestión visomotora que hay. Ajá. Entonces, ojo ahí. Y vamos a ver que existe la lateralidad sin definir y esta expresión de lateralidad sin definir se va a referir a la falta del establecimiento de la preferencia lateral clara, ajá, hacia dominancias no definidas. Algo bien importante aquí de esta parte de la lateralidad sin definir es que
debe de haber alguna situación en donde haya literalmente una estructura que te impida tener una lateralidad tal cual. Por ejemplo, la ausencia del cuerpo calloso. Ajá, ahí sí, entonces no va a haber una lateralidad sin definir. Algún diagnóstico asociado en donde alguna estructura tal cual cerebral esté con algún defecto o alguna situación, ¿sale? Alguna situación a nivel de tono muscular, de que mis brazos, mis piernas estén muy rígidas y entonces no me permita poder desenvolverme de una forma correcta. Otra situación es que pueda haber algún diagnóstico en donde la persona no termine de tener este aprendizaje óptimo a nivel neuronal. Solo en este tipo de casos, sí, la lateralidad no se puede definir, pero un niño con un desarrollo normotípico sano debe de tener una lateralidad establecida, ¿sale? Ya sea diestro, zurdo, ambidiestro o lateralidad cruzada. Ajá. Entonces, este mito de que dicen de que no, es que de verdad mis pequeñitos no tienen lateralidad, todavía no se define la lateralidad, está mal dicho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos eso nos enfocamos en las manos y no solo es en las manos, acuérdate, vista, oídos y pies también, ¿sale? Y bueno, existen muchas Gracias. evaluaciones. Dime, Andrea. No, dije gracias. Okay. Entonces, vamos a ver que existen evaluaciones en donde nos permitan poder describir a grosso modo toda la parte de la lateralidad que nosotros tenemos. Una de ellas es de Martin Lobo, ajá, y esta es como que la que aplicamos más en terapia porque nosotros nos podemos dar cuenta de cómo es que realiza todas las actividades, ajá. Y hay otra que está enfocada como en cuestiones más sedentarias que te permiten también tener hasta cierto punto un mayor énfasis de qué lateralidad es la que está haciendo más, ¿no? Bueno, pues son diferentes actividades que se van realizando conforme a la visión, a la cuestión auditiva, a las manos y a los pies, ¿no? Y vamos a estar viendo que, pues aparte, si es diestro, es que la mayoría de las actividades las hizo del lado derecho, y si es zurdo, pues la mayoría del lado izquierdo, ajá, diestro con cruce visual izquierdo, es que la visión va a ser izquierda, la audición y la mano, pero el pie va a ser derecho, ajá, y viceversa. La lateralidad cruzada es que la visión y la audición va a ser derecha y la mano y el pie va a ser izquierda. O viceversa, ajá, la visión y la audición va a ser izquierda, pero la mano y el pie van a ser derechos. Poco usual, la visión, la audición y el pie derecho y la mano izquierda. ¿Por qué? Porque por lo regular, acuérdate, que los que son ambidiestros tenían tendencia a ser zurdos, pero pues pasó algo a nivel cultural que pues los volvieron diestros, ¿no? Por eso es algo poco usual. Y diestro en proceso de lateralización, pues va a ser la visión, audición y mano diestra y el pie izquierdo. Y ahí lo que podemos nosotros hacer solamente es ayudarlo para que también a nivel poder pues pueda tener mayor predominancia en el lado derecho. No significa que tenga que mover más el pie, sino al contrario, que tenga como que mayor equilibrio del lado derecho, ¿sale? Es un poco como que confuso, pero al final puedes hacer como que una prueba muy pequeñita con tus niños, igual así como que, a ver, tápate los ojos y qué es lo que ves primero, le pones una secuencia de imágenes, unos sonidos, ¿no? Le avientas un globo y entonces el niño, la primera mano que ponga de forma espontánea, esa es la que se va a contar, lo mismo con el pie. Ahora, otra cosa importante es que muchas veces dicen, no, es que metió las dos manos, ajá, pero ojo, tienes que ver con qué cantidad, ajá, puso mayor la mano derecha y con qué cantidad puso la mano izquierda. Si con la derecha, al momento de pegarle con el globo, lo hizo 3 veces y con la mano izquierda lo hizo 4, entonces su predominancia va a ser zurda, ¿sale? En esa actividad que tú le pusiste, para que entonces así lo vayas interpretando tal cual, ¿no? Y bueno, la dominancia lateral de Harris es como igual, una serie de actividades en donde te va secuenciando qué actividades tienen que ir y van a ir de complejidad, ¿sale? El 1 es menos complejo, el 10 es lo más complejo que hay, ajá, y entonces pues tú le vas anotando. Del lado derecho, pues fue con la que abre la puerta, aprieta un tornillo, ¿no? Pues igual con el lado derecho, el peinarse, pero ojo, el escribir lo hizo con la mano izquierda. Ajá, ahí, ¿qué onda, Brenda? Si lo escribió con la mano izquierda, pero la mayoría lo hizo con la derecha, entonces, en ese caso, tu persona es
diestra, sin embargo, para la escritura es zurda, pero tu persona sigue siendo diestra, ¿vale? No porque con esa mano tú escribas significa que eres diestro 100%, ¿no? No, no te vayas como que con esa idea. A nivel de ojos, pues lo mismo, ¿no? Mirar en un agujero en un cartón, ajá, mira por un telescopio, mirar por un caleidoscopio. Ajá, esto es un poquito más compleja, pero sí es importante que lo podamos como que ver. Y Brenda, yo no tengo un caleidoscopio, un telescopio, ¿qué puedo hacer? Con una lámpara, ajá, y le ponemos un pedacito de papel, ajá, o le podemos pintar ahí tantito de papel y podemos también crear algo muy similar a lo que nos está marcando la prueba. Ajá. Aquí nos dice lo mismo, que si la mayoría de las respuestas fueron del lado de la D, significa que tu persona es derecha. Si la mayoría fueron de la I, significa que fueron izquierda. Si fueron 50-50, en la cuestión, por ejemplo, manual, pero en la cuestión de los pies fueron con predominancia derecha, o en la cuestión auditiva o en la cuestión visual fue con predominancia derecha, tu persona es diestra. Ajá. Entonces, no te encasilles solamente con que una persona es diestra solamente por el hecho de escribir. Ya vimos que tenemos más habilidades que valorar. ¿Sale? Y bueno, ¿por qué la escuela es un reto? Ajá, porque es como muy complicada esta situación. Bueno, pues vamos a ver que el niño que no define su lateralidad entre los 4 y los 5 años y que a nivel escolar estamos viendo que ya está incluido en la escuelita y que al final no termina de encasillar qué es lo que más le gusta tal cual, ajá, o se le fuerza a usar la mano contraria del lado dominante, va a tener un sistema nervioso desorganizado, va a tener un sistema sensorial completamente desorganizado, desmodulado y va a ser incapaz de organizar toda esa información y entonces cuando dé esa respuesta motora se va a ver como una persona que no termina de organizar bien las actividades que se le pidan, ¿sale? Y pues va a recibir como que esa información de los sentidos, pero no los va a terminar de comprender o de almacenar en esas memorias sensoriales de las que en algún momento yo les platicaba, ¿sale? Vamos a estar viendo que muchos de los procesos del aprendizaje, ojo, que tienen que ver con el lenguaje, con la lectoescritura y con las matemáticas, ¿sale? Así como también la parte grafomotriz, pues se pueden aprender si el cuerpo, gracias a la lateralidad, está orientado. Ajá. Si no está orientado, si un cuerpo no está orientado de que qué es enfrente, qué es atrás, qué es a un lado, qué es al otro, qué es arriba, qué es abajo, qué es recto, qué es curvo, ajá. Si yo no trabajo previamente eso, cuando yo lo plasme a nivel de escritura, ajá, la mayoría de las letras son bolitas y palitos. Y por eso es que antes se enseñaba mucho en los kinder a hacer bolitas y palitos, ¿no? Ahorita ya hemos visto que no solamente es eso, pero la mayoría de las grafías tiene que ver precisamente con esa lateralidad y con esa cuestión espacial que nosotros tenemos en nuestro día a día, ¿sale? Si yo no tengo bien establecido en mí y en mi entorno, qué es arriba, qué es abajo, qué es a un lado, qué es al otro, qué es curvo, qué es recto, qué es diagonal, qué es vertical, qué es horizontal, yo no lo voy a poder terminar de plasmar y yo no lo voy a poder comprender en operaciones o en situaciones más complejas como es en la parte de la lectura, como es en esa parte de la comprensión lectora, como es en esa parte de las cuestiones matemáticas como tal en sí, ¿sale? Y entonces no voy a poder entender qué significa una grafía. Ahora, vamos a ver que la grafomotricidad tiene una implicación en plasmar en una superficie plana todo lo aprendido previamente. Ajá. Y por eso es que cuando están en kinder los pequeñitos que hacen que bolitas de plastilina y que hacen también que cortar hojitas y todo esto, ¿no? Y sí se ve de repente la diferencia de los pequeñitos que no acuden a kinder a los que sí acuden a kinder porque la habilidad manual es mucho mayor de aquellos niños que fueron estimulados previamente antes de entrar a un cuaderno como tal, ¿no? Es importante también reconocer que la mayoría de nuestros pequeñitos, cuando se estimula desde pequeñito estas funciones manuales y que sean óptimas, cuando llegan a etapas escolares, la habilidad manual es muchísimo mayor en ellos y entonces van a poder tener mayor óptimo aprendizaje en cuanto a la caligrafía y en cuanto a cuestiones de enseñanza de letras y de poder comprender diferentes tipos de grafía. Algo también que es bueno que se estimule desde pequeñitos
son los diferentes idiomas, llámese inglés, llámese japonés, llámese italiano, porque acuérdate que eso le va a poder permitir al cerebro nutrirse y entonces en la parte del lenguaje se va a poder almacenar más. Aparte del sonido, aparte de esta parte de conocer como que otra forma de hablar, se va a ver también la parte tal cual escrita. Por ejemplo, el japonés. El japonés es una grafía, es un símbolo de diferentes líneas que van de diferente tipo de direcciones, además de que se escucha diferente, ¿sale? El sonido es muy corto y entonces la parte visual es muy diferente. Entonces la mayoría de los de este tipo de idiomas nos van a poder permitir tener todavía mayor enriquecimiento y mayor conciencia a nivel de mis hemisferios como tal, ¿sale? Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio con esta parte de la grafomotricidad que de verdad la mayoría de los pequeñitos que yo tengo en cuestiones grafomotrices, no sé ustedes si conocen alguno de los pequeñitos, cuando hacen sus grafías o que dicen que tienen mala letra, lo que pasa es que desde que lo plasman en la libreta, lo plasman de una forma que no es correcta, ¿sale? Vamos a ver que también para tener esta parte de la grafomotricidad también va por un cierto tipo de secuencias porque el cerebro pues es lo que va interpretando también de forma consecutiva. Bueno, vamos a ver que primero se hacen líneas verticales y líneas horizontales y lo que vamos a hacer es que con tu hojita, si tú tienes colores, adelante, si no tienes colores, no pasa nada. Lo primero que hay que ayudarle a los pequeñitos es a comprender una anatomía o la anatomía de nuestro cuaderno que queremos plasmar. Vamos a ver que nuestro cuaderno, al igual que nosotros, va a tener una cabeza, va a tener unos pies, va a tener una mano derecha y va a tener una mano izquierda, ¿sale? Si el pequeñito no es capaz de reconocer en sí dónde está cabeza, dónde están sus pies, dónde están sus manos, dónde están sus piernas, no lo va a poder representar en un plano, ¿vale? Entonces, una vez que lo hayamos enseñado, que tiene la hoja, una cabeza, unos pies, unas manos, entonces sí vamos a poder nosotros trabajar con esta hoja, ¿vale? Ahora, muchas veces... Aquí lo voy a estar viendo con audio. ¿Mande? Rufi, tu micro. Está trabajando. Hola. Entonces, vamos a ver que nosotros lo podemos identificar o nosotros le podemos ayudar a nuestro pequeñito literalmente, ya sea con stickers, ¿no? O con algunos dibujitos, con algunos colores, con algo que le llame la atención al niño y le vamos a decir, mira, la cabeza va arriba, ajá, los piecitos van abajo y le dibujo los piecitos y las manitas van a los lados. Oye, entonces el niño va a poder capaz de percibir en dónde está. ¿Qué hacemos? Que la mayoría de los pequeñitos de 2 a 3 añitos, ajá, que empiezan a escribir más, los dejamos que garabaten por toda la hoja y órale, échale, no tú píntale. Bueno, pues eso no es como que tan correcto de que nosotros les demos esa libertad. ¿Por qué? Porque los niños, al momento de hacer una grafía de una forma sin sentido, por así decirlo, los niños empiezan a entender de que, bueno, pues no pasa nada si pinto por arriba, por abajo, por izquierda, por derecho. Yo lo que le digo a la mayoría de los papás cuando empiezan a trabajar esta parte de grafomotrices con los bebés es, parte tu hoja, opción 1, y entonces dale chance de que en la parte de la cabeza raye. Ya que acabaste de rayar, abres tu hoja y entonces en la parte de los pies le permites que escriba para que empiece a comprender qué es arriba y qué es abajo. Otra opción que algunas veces los papás como que ya, me encanta cuando hacen los papás como que algunas actividades es que con un cartón, ¿no? Así estilo pizarrón, primero descubren la hoja de la parte superior y ya después cambian el cartón y la parte de abajo lo hacen de forma para que los niños pues lo dibujen y al final lo sacan y pues ya hacen el dibujo completo del niño, ¿no? Este tipo de pizarrones son los que muchas veces venden en las ferias y entonces pues ya metes la hojita y ya lo puedes como que tú estar dibujando, ¿no? Yo en el trabajo pues lo tengo con el pizarrón grande y entonces ya nada más les pongo
una tapita para que puedan dibujar arriba y ya después lo puedan plasmar en la parte de abajo. Ajá. Por eso también cuando nosotros le pedimos al niño que nos copie una imagen o nos copie alguna figura, es importante empezar primero que nos copie. Yo hago la figura en la parte de arriba y el niño la hace al lado. Ajá, que no hay que decirle, si yo lo hago arriba, tú lo haces abajo. No, a ver, si yo lo hago de este lado, tú lo haces de este otro lado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a estar haciendo ahorita con esta actividad que yo te cuento, es que primero vamos a hacer una línea vertical, ¿sale? La primera que tú vas a hacer va a ser de arriba hacia abajo, ¿sale? Yo te lo voy a enseñar. Yo hice mi línea y tú la vas a hacer de forma consciente de arriba hacia abajo, ¿sale? Ahora vas a hacer otra ¿Podría línea. tener una presentación para ver la maestra? Licenciada, por favor. ¿Mandé? Es que está puesta el power. Ya. ¿Así ya me ven más? Está bien, gracias. Va. Entonces, vamos a hacer una línea primero de arriba hacia abajo. Ahora, otra línea la vas a hacer viceversa, de abajo hacia arriba. ¿Cuál te costó más trabajo, la primera o la segunda? No pusimos atención. La segunda. La segunda. La La segunda. segunda te costó más trabajo, ¿no? Ok, vamos con la siguiente grafía. Vas a hacer una línea horizontal de izquierda a derecha. Y la siguiente la vas a hacer de derecha a izquierda. ¿Cuál te costó más trabajo, la primera o la segunda? La primera. ¿La primera te costó más trabajo, de izquierda a derecha? Sí, soy zurda. Ok. Yo la segunda. Y la segunda, ok, muy bien. Ahora, vamos a hacer una grafía diferente. Vamos a hacer una diagonal, primero de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, así, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y vas a hacer otra grafía en donde vas a hacerlo de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. ¿Cuál te costó más trabajo? Son exactamente igual, ¿eh? Pero acuérdate, La segunda. la segunda te costó La más. segunda también. Y la segunda. Sí, segunda. La segunda, ok. ¿Qué quiere decir aquí? Que si yo no conozco la anatomía de mi hoja, cuando yo hago cierto tipo de grafías, y ahorita vamos a ver para qué me sirven todo ese tipo de líneas, no voy a poder terminar de entender cómo es que tengo que hacer la letra que me están solicitando. Ahora, por ejemplo, a mí la mayoría me costó que fuera de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. A mí me costó. ¿Por qué? Porque al final mi predominancia es ser diestra, ¿sale? Pero otra situación también es que a nivel anatómico nosotros leemos, nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿sale? Y si yo lo hago en inversa, como que mi cerebro se confunde. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que la mayoría de nuestras actividades que hacemos en nuestra hojita va a ser de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, porque nosotros así leemos, nosotros así hacemos algunas operaciones o así nosotros vamos acomodando las operaciones, pero ojo, por ejemplo, ¿qué pasa en la suma? ¿Qué pasa en la resta? ¿Qué pasa en las multiplicaciones? Van al revés. Las multiplicaciones van de derecha a izquierda, ¿sale? Entonces, por eso es que muchos pequeñitos no terminan de encuadrar qué pasa con las unidades, qué pasa con las decenas y qué pasa con las centenas. Si yo no trabajo previamente la anatomía de mi hoja y yo no trabajo previamente la lectura, previamente la escritura de izquierda a derecha, va a ser muy complicado que los pequeñitos me terminen de entender qué onda con las sumas de dos fracciones, ¿vale? Ahora, vamos a hacer unas grafías diferentes en donde nos dicen que después de las líneas van algunas formas, ¿sale? Vamos a hacer un cuadrado, ajá, en donde el cuadrado va a empezar de izquierda a derecha. Voy a hacer una línea horizontal de izquierda a derecha. Luego de ahí me pasaría
de arriba a abajo. De nuevo, de arriba a abajo. Y por último, acabo en la parte de abajo, ¿sale? De izquierda a derecha, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Ahora tú vas a hacer un cuadrado como tú comúnmente lo haces, ¿sale? Y presta atención cómo haces esas grafías. Yo lo hago así, igual. De izquierda a derecha, de arriba a abajo, izquierda a derecha, arriba a abajo. ¿Tú cómo lo realizas? ¿Cómo lo realizas ahorita que lo hiciste de forma consciente? De arriba abajo, de izquierda a derecha, arriba abajo, izquierda a derecha. Exactamente. Ahora vas a hacer un cuadrado de abajo hacia arriba. Vas a hacer primero la línea de la parte de abajo, aquí. Y luego arriba, arriba y cierras tu cuadro. ¿Cómo te fue? Es más difícil. Es mucho más difícil, ¿no? Incluso a mí me quedó horrible mi cuadrado. O sea, de verdad, como que no termino como que de encuadrar o encasillar. Ahora vamos con otro. Vamos a hacer el triángulo del centro, ajá, o de la cabeza, como yo les digo a los niños. Vamos a hacerlo de arriba a abajo y lo cierras, ¿sale? Del centro, de arriba a abajo y lo cierras, ¿sale? Y vas a hacer otro completamente al revés. De abajo y lo terminas subiendo. ¿Cuál te costó más trabajo? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, ¿no? Y ya por último quiero que hagamos un círculo, ¿sale? El círculo lo vamos a hacer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, así. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y viceversa, vas a hacer otro de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. ¿Cuál te costó más trabajo? A mí el segundo, definitivo. El segundo El también. segundo, sí. El segundo, en definitivo. Y entonces, ¿por qué la mayoría de nuestros pequeñitos, si se han observado, hacen la A, hacen la P, hacen las letras de forma invertida, de abajo hacia arriba? ¿Lo han notado? ¿Lo han visto? Entonces, y nosotros decimos, ay, es que es la letra más bonita, ay, es que es la letra mejor. No tiene que ver con respecto a eso, tiene que ver con respecto a que la anatomía en el cuaderno todavía no está bien establecida y los pequeñitos no terminan de comprender la anatomía del cuaderno de qué es arriba, qué es abajo, qué es izquierda y qué es derecha, ¿sale? ¿Por qué? Porque la mayoría de las letras tienen que ver precisamente con ese tipo de grafías. No me vas a dejar mentir. La A ¿cómo es? Igual, como si fuera un Como el triángulo. triángulo. Ujú. Como un triángulo. La A minúscula es el círculo y un palito, ¿sale? Y el palito literalmente está del lado derecho, ¿sale? Y algunos pequeñitos tienden a hacer la bolita de abajo hacia arriba y el palito. Y entonces les queda algo así, ¿no? Entonces significa que su lateralidad, que su espacialidad no está bien definida y entonces la grafía pues se ve completamente alterada, ¿sale? Y entonces los hemisferios se ve como que muy diverso, muy confuso en esa situación, ¿sale? Y cuando tú lo pones a hacer alguna actividad motriz, a este pequeñito que hace la grafía al revés, que de repente hace la escritura y no hay como que una buena acomode de las letras, el pequeñito se queda así como que, ¿qué hago, no? Y tú le pones un globo y el niño mete las dos manos. Y tú le dices, patea la pelota y la patea con el pie derecho y la patea con el pie izquierdo. Y cuando tú ves que se quita el suéter o se lo pone, o cuando está comiendo el niño primero lo hace con la mano derecha, lo hace con la mano izquierda y no termina de encuadrar. Y entonces yo voy a la escuela y le pido una grafía así como que haz la letra bonita, ¿no? Y demás. Tiene que ver mucho con esta parte de la espacialidad que hay dentro de nuestras grafías, ¿vale? Entonces, ¿hay dudas aquí? No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que por eso es que va todo con un proceso. Las líneas diagonales, figuras geométricas y también pues las letras y los números. Ahora,
Por eso es que existen como diferentes tipos de actividades en donde los pequeñitos primero va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por eso es que existen este tipo de patrones para que los niños puedan tener esa mayor noción espacial de cómo es que se va realizando cierto tipo de grafías y que pues todo lleva un orden como tal, ¿sale? Y entonces pues sí ya lo podamos plasmar después tanto en los números como que en las letras. Ajá. Y algo importante es que si nosotros ponemos ese tipo de actividades, ese tipo de patrones, si el niño es como que, ay, pues aquí lo hago y luego me regreso y entonces, no lo guío, no lo oriento, el niño no va a terminar de encuadrar esta parte de la anatomía del cuaderno, ¿sale? Ahora, vamos a ver qué onda con las funciones manuales, porque también tiene que ver mucho, acuérdate, que la lateralidad tiene que ver también con el componente de las manos, porque pues las manos son una de las estructuras que necesitan más receptores motores y sensoriales. Vamos a ver que entre 1 y 2 años pues va a comenzar esta manipulación de los objetos con la prensión cilíndrica, que es la famosísima cuando los niños llegan y entonces toman así el lápiz, ¿vale? Existen más evoluciones de las prensiones, pero para fines académicos son los que más nos van a importar, ¿sale? De 2 a los 3 años, pues van a apilar objetos de 8 a 5. Aquí sí está bien escrito, de 8 a 5. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la capacidad resolutiva que ellos tengan. Y acuérdate, de esta edad ya se empieza a ver más la predominancia natural de la lateralidad. Por eso es que te vale que sea de 8 a 5. Ajá. Y bueno, van a tomar los objetos con agarre digital pronado. Aquí la mano, al igual que nuestra evolución como tal, siempre va a estar bajando a favor de la gravedad y por eso es que nosotros podemos escribir, ¿sale? De estar aquí, va a empezar a bajar la manita y entonces sí, el niño va a poder empezar a tomar los objetos de una forma más específica. De los 3 a los 4 añitos va a comenzar esa coordinación asimétrica, en donde la coordinación asimétrica va a ser dada gracias a esa estimulación de los hemisferios cerebrales, en donde la mano de dominancia natural va a ser la que va a estar activa y la mano de apoyo va a ser la que va a tener una cuestión pasiva. Por ejemplo, cuando existe una coordinación asimétrica y que me quiero abrochar un botón de mi suéter, la mano pasiva va a agarrar el suéter, pero la mano activa va a ser el que va a abotonar, ¿sale? Cuando voy a cortar, la mano pasiva va a agarrar la hoja y la mano activa es la que va a cortar. A eso se le llama coordinación asimétrica. Mientras una mano está en actividad pasiva, la otra mano va a estar en actividad activa. Mientras una mano está arriba, la otra mano está abajo. Mientras una mano sostiene, la otra mano amarra la línea, ¿sale? A eso se le llama coordinación asimétrica. Y de los 3 a los 4 años también este tipo de actividades nos podría dar más índice de qué mano es la que tiene mayor predominancia. Ajá. Y se va a establecer aún más la famosa pinza fina, tomando objetos con agarre cuadrípode, en donde los deditos se empiezan a disociar de todo el miembro superior y se empiezan a trabajar de forma coordinada para tomar los objetos solamente con los deditos, ¿vale? Y entonces los niños puedan tener mayor control motor específico de los objetos que quieren utilizar. Ajá. Finalmente, de los 4 a los 7 años, aquí ya la lateralidad ya debe de estar definida, la prensión gruesa, que es el agarre de ambas manos con los objetos, ya está bien establecida, la prensión fina ya está bien establecida, la bimanualidad y las transferencias ya también están bien establecidas. Aquí, de los 4 a los 7 años, es en donde el pequeñito agarra y dice, ay, bueno, me voy a pasar el color para la mano derecha, ¿no? Y entonces la mano derecha es la que está trabajando. Eso se llama transferencias, ajá, y pues ya van a presentar el famoso agarre trípode. Ojo, ahorita vamos a ver, el agarre trípode es en donde los pequeñitos toman objetos con estos deditos, ajá, pero es diferente a este tipo de prensión. Nosotros estamos acostumbrados a decir que pinza fina es esto y que pinza fina es esto. Sin embargo, la pinza fina se considera como la prensión más fina que tenemos en todo nuestro cuerpo. Entonces, la pinza fina en realidad es cuando se tocan ambas yemitas de los dedos. Ajá. Por eso es que está como mal
mal conocido o mal establecido, y la mercadotecnia te deja como que venderse tanto tipo de actividades de, mira, este rompecabezas te va a ayudar para pinza fina. No, te va a ayudar para la prensión o el agarre trípode. Mira, esta actividad o estos colorcitos te van a ayudar para que el niño pueda agarrar mejor los objetos. No, o para pinza fina, no, te va a ayudar para prensión cuadrípode. Ajá. Obviamente no te lo venden así porque a nivel de mercadotecnia no les conviene. Sin embargo, tú al conocer este tipo de diferentes prensiones que tiene tu pequeñito, vas a poder decir, ok, mi niño tiene 6 años, pero está en una prensión de 2 a 3 años, que es con el agarre pronado, así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es irlo como ayudando a que su prensión se vaya madurando y de la prensión cuadrípode se baje a la trípode, y entonces ya después me voy a la de la escritura como tal, ¿sale? Esto es importante conocerlo porque la mayoría de los pequeñitos que yo he llegado a ver que están incluso en primero, segundo año de primaria, aún agarran el lápiz así, ¿no? Y entonces estamos viendo que su edad madurativa de una prensión así es de un niño de 1 a 2 añitos, que es la prensión cilíndrica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir madurando esa manita para que de la cilíndrica pase a la digital pronada, a la cuadrípode, y entonces sí, ya después me vaya a la escritura. Muchas veces nosotros decimos, agarra bien el lápiz, así no está bien agarrado, ¿no? Pero es que el niño, aún en su nivel madurativo táctil, en su nivel madurativo lateral, en su nivel madurativo de prensión, todavía no lo ha alcanzado a lograr, ¿sale? Y muchas veces nosotros queremos correr antes de poder caminar y le decimos, bueno, te compro este adaptador de lápiz para que lo puedas agarrar mejor. Ajá, sí, es como si le dijeras al niño, te va a ayudar para cuando lo tienes, pero como el niño todavía no termina de bajar esa manita, es como si tú dijeras, lo vamos a engañar, ¿no? Vamos a engañar el cerebro, pero el cerebro pues no es tan fácil de que lo podamos engañar. Ahora, es lo mismo prensión trípode, que es esta de aquí, a prensión subtérmino lateral, que es con la que nosotros escribimos. No, es muy diferente. Nosotros pensamos que por el hecho de que el pequeñito ya tome de esta forma correcta, de que tome este lápiz de esta forma es la correcta. Y no es así. La mayoría de nosotros, o la forma correcta en la que se tiene que escribir, es con el pulgar, siendo el principal actor de la función y apoyando el objeto extra en la parte lateral del dedo, ¿vale? Nosotros así escribimos, y esto es todavía más prensión fina que la que nosotros conocíamos que era esta, ¿sale? Entonces vamos a poder entender que nosotros no significa de que el niño necesite mayor activación de actividades de prensión fina, no. Checa bien qué tipo de prensión es la que necesita tu niño. Si necesita, para empezar, bajar de lo cilíndrico a lo pronado, o si el niño necesita de lo trípode a la subtérmino lateral, ¿sale? Para que entonces sí tenga un buen agarre de lápiz, que es lo que muchas veces nosotros decimos, no, pues es que prefiero que el niño esté pasando lentejitas de un lado al otro, o le pongo que inserte una aguja, pero al final eso lo que va a pasar es que sí estimule diferente tipo de habilidades, pero no terminas de trabajar con esta parte subtérmino lateral que el niño necesita, ¿vale? Para que nosotros podamos hacer diferente tipo de actividades, para que el objetivo sea el agarre del lápiz, tenemos que tener conciencia de que debe de conocer el niño bien el dedo índice y el dedo pulgar, y también que pase, por ejemplo, objetos entre los dedos para que conozca la anatomía lateral de los dedos. Ajá. También puede ser que los niños rasguen papel, pero cuando lo rasgue, si el niño agarra el papel y lo rasga así, no estamos estimulando eso. Si el niño lo rasga así, entonces sí, porque la estimulación va hacia la parte lateral del dedo, ¿sale? Entonces sí, en este tipo de actividades, cuando los guiemos, es importante que les tengamos esta parte de observación para ver en qué está compensando el niño o en qué no está compensando el niño como tal para trabajar, ¿sale? Y bueno, antes de que nos pasemos a qué es lo que puedo hacer, existen, por ejemplo, diferentes tipos de tableros que nos permiten como que ayudarnos. Por ejemplo, un niño que está con esta parte de la predominancia de hemisferios, cuando ven de forma global, déjame dejar de compartir para que lo podamos ver. Cuando un niño empieza a revisar de forma global, por ejemplo, aquí yo tengo
carros, tengo números, tengo figuras, aquí van unos peces, ¿no? Y símbolos matemáticos. Este tipo de herramientas a mí me sirven para ver qué hemisferio es el que está trabajando más en ese momento y qué hemisferio es el que más está activándose, porque hay niños en los que en este tipo de tableros que tienen muchísimo tipo de información, hay niños que primero me agarran todos los colores. Y entonces yo sé que eso es algo de forma global, ajá, y entonces el hemisferio que está siendo más activo va a ser el hemisferio derecho. Y entonces yo ya sé que la mayoría de las actividades que me va a estar haciendo el niño van a ser de forma espontánea, van a ser que, por ejemplo, con los carros, la mayoría cuando lo hacen de forma global, empiezan a jugar con ellos de forma simbólica, empiezan, por ejemplo, a querer pescar los pescaditos, y ya después se acuerdan de los símbolos que están de este lado, y entonces los niños dicen, ay, ¿y estos para qué son? ¿No? Ya después de ello se acuerdan de. Cuando los pequeñitos empiezan primero a acomodar los carritos, después los números, después las figuras, después los peces y los símbolos, la mayoría de los pequeñitos ya después es como que, ay, este se llama círculo o este se llama cuadrado y el cuadrado tiene 4 líneas, y entonces me dan características mayores específicas de los objetos que ellos están colocando y pueden reconocer mayormente los símbolos. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando tú tengas algún material en tu trabajo que te permita tener este tipo de símbolos, tú vas a poder entender qué es lo que está teniendo el niño a nivel de aprendizaje. Si primero te identifica todos los colores entre todo el estímulo, significa que es un poco más global y entonces te va a describir de forma como complementaria y se va a ir más hacia el juego, ¿sale? Y si a tu pequeñito, si tu pequeñito es muy racional, entonces te puedes ayudar de este tipo de ejercicios para que los pequeñitos lo hagan primero de forma colorida. Por ejemplo, si el niño es muy racional y muy jerárquico, lo que le vas a decir es, oye, primero vamos a poner todos los amarillos, tú lo vas a guiar, tú lo vas a inducir para que ese hemisferio derecho se empiece a estimular más y entonces también lo pueda ver algo de forma global, ¿vale? Y si es al contrario, si es muy analítico, o si es muy disperso, o si requiere mayor centrarse, bueno, pues entonces vas a ir desvaneciendo todos los estímulos y, por ejemplo, primero le vas a presentar todos los números. A ver, vamos a contar todos los números, ¿vale? Y después vamos a contar todos los precios. Entonces, así poco a poco el niño va a ir entendiendo que todo va con un proceso. Ahora, ojo, si vamos a estar trabajando la parte grafomotriz, acuérdate, todo va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, ¿por dónde tendría que empezar el niño? Por los peces. Después de ahí se pasaría a las figuras, después a los números y por último a los carritos. Lo mismo que con los símbolos. Primero el menos, luego el más, el por, el X, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos para qué vamos a ocupar los diferentes materiales que nosotros tengamos. Si es para que el niño tenga mayor conciencia de esta cuestión visoespacial, o si para que el niño conozca esa jerarquía, o para que conozca la anatomía simplemente de este plano como tal. Ahora, algo también que yo he notado mucho con los pequeñitos es esta parte en donde les cuesta mucho trabajo el entender el más, el por, el mayor que, el menor que. Tiene que ver también precisamente con esta parte visoespacial y lateral que tienen los pequeñitos. Muchas veces cuando trabajamos, y más que nada el mayor que o el menor que, ellos se quedan así como que no entiendo qué número va o qué número es menor o qué número es mayor. Si ellos no comprenden qué es grande, qué es pequeño, qué es alto, qué es bajo, qué está arriba y qué está abajo, qué es el nivel tal cual de la estructura global, qué es mayor de manzanitas y qué canasta tiene menos manzanitas, menos va a poder entender el signo que están literalmente invertidos, ¿no? Y tiene que ver con esta parte izquierda, derecha, derecha, izquierda, ¿vale? Ahora, algo también importante que podemos trabajar en la parte de la caligrafía justamente es lo que te acabo de decir, que los niños deben de comprender que existe un límite, ya después de que hayan comprendido la anatomía del cuaderno, que existe un límite entre cada una de las grafías. Espérame un segundo. En donde, por ejemplo, lo que yo hago con los pequeñitos cuando tienen una grafía muy dispersa, los estructuro primero, ¿no? Y les digo, a ver, a mí lo que me funciona mucho es decir el cielo y la tierra, ¿eh? Entonces yo lo que les digo es,
Mira, el cielo es azul y la tierra es verde. Las letras no se van ni al cielo, ni se quedan, ni se van abajo de la tierra. ¿Dónde se quedan? No, pues en medio. Entonces, cuando empiezan a hacer la grafía, los niños empiezan a escribir y entonces, si pasa esto, yo les digo, a ver, las letras no se tiene que ir ni al cielo ni a la tierra. Y entonces me hace la primera grafía y ya le digo, oye, mira, la letra se fue al cielo. Y entonces pues ya lo corrigen y ya se quedan entre la línea del cielo. Si la línea se cayó o la A se cayó, yo les digo, ay, no, se cayó esa letra, ¿no? Hay que subirla de nuevo al pastito. Y entonces el niño pues ya acomoda más la grafía. Algunas veces los pequeñitos, y es muy común que me la hacen así, y entonces yo le digo, oye, mira, su copete no llegó hacia el cielo y mira, sus pompitas no están tocando la tierra, está volando la letra, ¿no? Entonces el niño como que, ay, no, y se ríen mucho de que las letras, las pompitas de las letras no están como que no están sentadas. Entonces, pues ya lo que hacen es corregirlas, ¿sale? Ahora, también es importante que nosotros le enseñemos que hay letras que son altas y hay letras que son chaparritas, en donde las letras altas, pues van a ser las mayúsculas, van a ser la letra H, la letra T, la letra L, en donde tienen que tener esa comunicación entre el cielo y la tierra, ¿sale? Déjate enseñar. Las letras altas van a ser las letras que tengan que tener esta comunicación y las letras pues más chaparritas van a ser las letras que no necesariamente tengan que tocar el cielo, pero que sí tengan que tocar la tierra, ajá, como las vocales, la A, la E, la I, ¿sale? Y entonces sí, cuando ellos hagan las grafías, lo que pueden hacer es que las letras pues no anden volando como tal, ¿vale? Ahora, una vez que ya hayan podido entender este esquema del cielo y la tierra, ya lo podemos cambiar a una línea más pequeñita en donde empiecen a acomodar pues las letras como tal, ¿sale? Y entonces ya no tengan esta necesidad de poder comprender el cielo y la tierra. Ajá. Y pues es como más fácil para ellos poder comprender esta parte de las grafías. Ahora, cuando estemos trabajando como esta parte, es importante ver cómo están haciendo las grafías, porque si me hacen la A al revés, ¿sale? Va a quedar una A más ancha, más deforme, y entonces va a sobrepasar como que las líneas. Ajá. Entonces, lo que se puede hacer es, para que puedan conocer más la anatomía, es con diferente tipo de materiales textoriales. Bueno, a mí me encanta la parte sensorial porque acuérdate que las manos pues tienen esa información y esos receptores que te permiten tener esta adquisición de aprendizajes, ya sea con arenita, ya sea con pintura, ya sea con pompones, en donde los pequeñitos primero lo plasmen en este tipo de materiales y ya después lo pasen a la hoja como tal. Primero lo siento, primero aprendo con mis manos cómo es y ya después lo hago con un objeto externo como tal, ¿sale? Y bueno, como padre cuidador, entonces, ¿qué puedo hacer? Primero, no pierdas la calma y no lo obligues al niño a ser zurdo o a ser diestro o a que no tenga una lateralidad tal cual definida, ¿no? De verdad, no te engañes ni los engañes, ajá, en esta parte de que, no mamá, no maestra, de verdad, es que no tiene una lateral definida, de verdad, ya le hice todas las pruebas, ya lo llevé a valorarse mucho, ya hice todo y no tiene una lateralidad definida. No te engañes y no lo engañes y tampoco seas como de que no quieres ver que hay como una lateralidad. ¿Por qué? Porque muchas veces para los papás es más fácil de, ay, hazlo con el que tú quieras. Ay, no importa. Es que sí importa mucho para el neurodesarrollo de tu pequeño, ¿sale? De verdad, date el chance, permítete el chance de observar a tu pequeño y entonces sí, oye, es que Brenda hoy ya me di cuenta y lo hizo más con la mano derecha que con la mano izquierda. El día 2, no, pues es que lo hizo más con la mano izquierda que con la mano derecha, ya me confundí. Date el chance de verdad de una semana poder observarlo con una actividad en específico
qué mano es la que tiene mayor predominancia, y de ahí tú guíate, de ahí tú guíalo, de ahí tú apóyalo, inspíralo para que pueda tener mayor predominancia de ese lado, ¿sale? Evita objetos adictivos, caso tablet, caso teléfono, alguna situación en donde, por ejemplo, está con la tele y tú le estás diciendo que limpie la mesa. La tele es algo adictivo para los pequeñitos, y entonces los niños van a ser como que, ah, sí, la tele, ¿no? Y entonces, pues como que eso no nos va a ayudar mucho como para ayudar esta parte de la lateralidad, ¿sale? Pídele y déjalo que te ayude a actividades del hogar, actividades de la escuela. Además de que favoreces la independencia en actividades de la vida diaria, vas a poder tú observar con qué mano tiene mayor resolución, ajá, con qué ojo está viendo mejor, con qué lado del cuerpo está teniendo mejor resolución a nivel de praxis. Desde limpiar la mesa, de verdad, desde limpiar la mesa, y entonces el niño va a saber con qué mano de forma inconsciente va a agarrar el trapito y va a empezar a limpiar. Va a haber momentos en los que los niños sí en efecto se cansen porque tienen esta comunicación mayormente activa del interhemisférico, pero no por eso significa que no tiene una lateralidad definida. Desde que sirva los vasos del agua, el día de hoy le toca al niño servir los vasos de agua, y entonces tú también ahí empiezas a ver con qué lado empieza a tener mayor habilidad en este sentido. Brenda, pero es que me va a hacer un cochinero, va a tirar el agua y todo. Ok, y sientes que es mucho, con un día a la semana que tengas para que le pongas esa atención a tu pequeñito, es más que suficiente, de verdad, dale el chance. Ajá. Ponle que exprima o que recoja con el recogedor, con estas escobitas, la basurita, o que exprima la jerga, ¿no? Se lo pones en el tendedero y entonces el niño le empieza a dar vueltas desde el tendedero, y entonces pues ya lo empiezas a ver, que saque las liguitas con estos popotitos y con las liguitas que tenemos en la casa, pues que los empieza a pescar, ¿sale? Empieza a jugar con ellos con el globo, como yo te decía. Entonces hay veces que los pequeñitos lo que podemos hacer es decirle, a ver, hoy solamente va a jugar una mano, ¿no? Hoy va a jugar la mano derecha. Y entonces el niño empieza y ya tiene esta conciencia de la mano derecha, y entonces empieza a jugar con la mano derecha. Va a haber momentos en los que mete a la izquierda, pero nosotros lo que podemos guiarlos es de, oye, acuérdate qué mano estaba jugando. Ah, sí, la derecha, ¿no? Y entonces pues el niño está estimulando pues la mano derecha. A ver, hoy vamos a jugar con la mano izquierda, ¿no? Y entonces hay veces que cuando los niños tienen mayor tendencia a ser zurdos o diestros de una forma unilateral, y hacemos ese tipo de ejercicios, el niño empieza con la mano que se le solicita, pero automáticamente se activa la mano con la que es dominante, ¿no? Entonces también desde ahí podemos nosotros ver qué mano ya tiene mayor como que conciencia de, ¿no? Como maestro, ¿qué puede hacer? Lo mismo, no pierdas la calma y tampoco lo obligues en un sentido de que, a ver, ya estamos viendo suma de dos fracciones y no me terminas de entender qué pasa. A ver, regrésate un poquito. Chécale cómo está el arriba, cómo está en su identificación de arriba, abajo, de izquierda a derecha. No, pues hoy me di cuenta que venía súper disperso y ni siquiera en él mismo pudo identificar qué es arriba, qué es abajo, qué es el lado derecho, qué es el lado izquierdo. ¿Cómo lo voy a poner a hacer sumas o restas? Entonces, ahí lo que hacemos es regresarnos un poquito a hacer alguna actividad en donde el niño lo pueda identificar, o me regreso en un plano, plano, literal, a identificar, a ver, aquí está la cabeza, aquí están los pies, aquí están las manos. Ajá. Valora más allá del plano físico, de verdad, cuando tu pequeñito presente algunos retos, ya sea en la grafía, ya sea en el recorte, ya sea en la parte de la lectoescritura, ve más allá, ¿no? Ve cómo está en esta parte corporal, ve cómo está en esta parte de las funciones ejecutivas, atención, memoria, retención, ¿sale? Ve más allá de cómo está en esta cuestión de praxis, de respuesta motora, ajá. Entonces, una vez que tú puedas identificar cuál es ese reto que está presentando tu pequeño, pues por lo menos realiza una actividad motora antes de iniciar actividades conocidas por el menor. Por ejemplo, si tú vas a trabajar esta parte de escritura, ajá, o de dictado, primero realiza una actividad previa, ya sea, por ejemplo, de que, a ver, vamos a jugar, bueno, es que los globos es como que lo más accesible que tenemos. Entonces, a ver, vamos a jugar nosotros a agarrar los globos, y a quien se le caiga, pues ya perdió, ¿no? Y entonces tú lo que vas a hacer es que te colocas del lado izquierdo y entonces se los empiezas a aventar para que los niños vayan
izquierda a derecha, ajá, y pues como el globo cae va de arriba hacia abajo, y entonces ya cuando lo plasmen en el dictado, el niño va a poder tener mayor conciencia de dónde está arriba, de dónde está abajo. Otra cosa es que en el pizarrón tú le puedes poner, a ver, vamos a encontrar, no sé, el rompecabezas o los huevitos de la gallina, ¿no? Y los pones en el plano, en el pizarrón, en el plano vertical, arriba, abajo, de izquierda a derecha, y entonces sí, los niños tienen que ir quitando los huevitos de la gallina o poniéndole algunas letras, algunos colores, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y entonces ya después ya se pueden meter como que al dictado, ¿vale? Porque igual muchas veces se les olvida eso a los maestros, de que, oh, ¿cómo puedo hacer esa parte de la praxis, no? Bueno, pues puedes hacer una actividad así, ¿sale? Y también es válido ir iniciando poco a poco, por ejemplo, si vamos a trabajar esta parte de las divisiones o esta parte de las multiplicaciones, o el mayor que o el menor que, alguna situación o algún condicionamiento en donde los pequeñitos comprendan para empezar qué es un todo, ¿sale? Y bueno, no está por ahí, digo, y es un poco viejito, pero de verdad que por eso funciona, ustedes no me van a dejar mentir, la parte de la representación del pastel y que lo cortas, y bueno, ahora ya existen tantas cosas de que vamos a cortar o vamos a armar al perrito y vamos a cortar que las diferentes hojas del árbol y todo este tipo de, incluso hasta con esta parte del tangram podemos estar realizando y plasmando, porque primero es importante que los niños lo puedan identificar en este plano tal cual tangible y ya después me meta a la parte numérica, ¿vale? Hay que estimular todos los tipos de prensión que ahorita ya vimos, ajá, que acuérdate la prensión cuadrípode, la prensión trípode, y ya de me voy a la subterminolateral, ajá, y ya sea, y pues las funciones superiores, ¿no? A través de juegos, canciones, dinámicas, por lo menos una vez a la semana, por lo menos una vez a la semana, date el chance de salir y hacer actividades motoras que los pequeñitos le permitan ya después en esa semana poder encuadrar qué tipo de habilidades son las que se van a necesitar en ese tipo de semanas, ¿vale? Y bueno, pues también lo que yo te decía, ¿no? A nivel ya de planos, pues ya podemos tener muchas plantillas en donde le identifiquemos al niño a ver qué está más alto o qué es más grande, ¿no? Qué es lo que tiene más manzanas. Por ejemplo, aquí de leo y escribo te dice caja, ¿no? Y entonces eso es lo que yo te decía, que hay algunas letras en donde se tienen que quedar en la tierra, ajá, pero pues que no se tienen que ir hasta el cielo. Y entonces este tipo de cuadrantes están como señalando esta parte de hasta dónde tiene que bajar la letra, pero pues que no sobrepase. Ajá. Y es lo que te digo, hay letras que son altas y hay letras que son más chaparritas, y entonces pues los niños terminan de comprender de, ah, esta letra se tiene que ir a la tierra, o esta letra es más chaparrita, ¿sale? Y esta parte de acomodar pues las sílabas tal cual, ajá, porque muchas veces cuando los niños lo plasman así tal cual como lo están viendo, y aunque lo plasman de izquierda a derecha, pero por ejemplo la mayoría están de derecha a izquierda, entonces pues les ayudas a entender que la escritura, que entender que la lectura va de izquierda a derecha, ¿vale? Y ya después pues puede ser otro tipo como que de actividades como tal. Mira, te voy a enseñar este video de este pequeñito que, espérame, este pequeñito igual me lo mandaron para actividades grafomotrices. Y cuando valoro su cuaderno, pues sí, en efecto, tiene una caligrafía muy diferida, no hay como que esta identificación de tamaños de letras, de formas de letras, ajá. Y pues ya cuando trabajamos la parte práctica, el niño todavía tenía retos, sí ya sabía qué es el lado derecho y qué es el izquierdo, pero tenía retos de repente para reidentificar este tipo de dominancia. Cuando yo lo valoro, tiene lateralidad cruzada, ajá, con predominancia hacia el lado diestro, pero al final no lo termina de identificar. Sus periodos de atención son muy cortos, su seguimiento de indicaciones también era muy corto, ajá. Entonces, pues primero me fui por lo grueso, por lo motor, por el seguimiento de indicaciones, y entonces ya después pudimos trabajar el plasmarlo aquí pues tal cual en un estuche, ¿no? Entonces ve, aquí es para que forme la E, ¿sale? La E va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ajá. Y que en la parte de las grafías, por ejemplo, la E está conformada por una línea horizontal y por un círculo, ¿no?
Entonces vamos a ver cómo este niño hace la letra E. Entonces, este video tiene como muchas cuestiones que analizar. Para empezar, el niño, cómo está viendo las figuras, los que él dice que son huevitos. ¿Los ve como por tamaño, los ve por colores o los ve de forma global? ¿Tú cómo lo observas? Lo ve de forma global. Ajá. Los ve de forma global. Entonces, ahí que me está indicando qué hemisferio es el que se está activando en ese momento, ¿el izquierdo o el derecho? El izquierdo. El derecho. El El derecho. derecho. Acuérdate, el Ah. derecho es el que me permite ver las cosas de forma global y el izquierdo es el que me permite verlo de forma más metodológica, ¿sale? Gracias. Entonces, aquí el que está activándose en este preciso momento es el derecho, ¿sale? Y es por eso también importante de que, acuérdate más o menos de cómo van las funciones de los hemisferios. El hemisferio derecho es el global, es el que me va a permitir ser más creativo, más ilustrativo, más improvisado que el izquierdo. Entonces, desde ahí, y el izquierdo pues más metodológico en todos los aspectos. Entonces, desde ahí yo sé que el hecho de que lo empezara a ver de forma global y que se haya activado el hemisferio derecho significa que su representación y sus funciones ejecutivas como la memoria, como la atención, se va a ir a esta parte más creativa, en donde, por ejemplo, el niño me dice, es que estos parecen huevitos, es que estos, hay algunos que son como que de diferentes tamaños, ¿no? O sea, como que de diferentes formas, ¿no? Él los menciona, y a yo le digo, son de diferente tamaño. Ajá. Sí, en efecto, hay algunos que no caben. ¿Por qué? Porque él se fue por el lado más imaginativo, más intuitivo, más abstracto, ajá, que es por eso se activa el hemisferio derecho. Desde que el niño te empieza a dar ese tipo de respuestas, tú ya sabes qué hemisferio es el que se va a activar y qué tipo de respuestas son las que el niño te va a dar. Ahora, después yo le digo, fíjate cómo va la figura, ¿no? Y entonces en las tarjetitas, ahí hay un patrón en donde te dice número 1, número 2, ¿no? Y entonces yo le digo, fíjate cómo va el número 2. Y él me dice, no es un número 2, es la E, de nuevo, vamos a lo global, ¿no? Y el 2 es así, ¿no? Y lo hace de una forma anatómicamente incorrecta porque lo hace al revés, lo hace en espejo, ¿sale? Y además lo hace de una forma imaginaria. De nuevo, el hemisferio derecho es el que está siendo activado. Y ojo, este pequeñito es diestro. Sin embargo, cuando empieza a agarrar, es diestro a nivel manual, pero cuando empieza a agarrar los cucuruchitos, los toma con la mano izquierda y yo le digo, oye, acuérdate que una sola mano juega. Y entonces el niño me dice, pues es que es para que yo los tome con esta mano y se los pase al otro, porque el hemisferio derecho es el que está siendo activado, ¿vale? Aquí sí es como muy curioso el caso porque la mayoría de las situaciones que el niño tiene a nivel como que de evaluación de la lateralidad, él me sale siendo zurdo. Ajá. Sin embargo, por cuestiones culturales, el pequeñito está trabajando con la parte derecha. ¿Ah? Entonces, obviamente su grafía, cuando la plasma, pues es como que de forma
abstracta, ¿no? Incluso las demás letras, cuando él las plasmaba al revés, las plasmaba de abajo hacia arriba y entonces pues era como que todo un rollo. Y cuando iba conmigo, la mamá me decía, pues es que sí, en la escuela pues me dicen que no escribe bien, que escribe de una forma inadecuada, se come letras, porque tiene esa lateralidad cruzada mal definida. Ajá, entonces, pues por eso me fui primero por la parte motora y ya después me fui centrando en este tipo de direcciones, ¿vale? ¿Sí queda como que claro esta parte del video? Sí. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver algo importante en esta parte de los adaptadores del lápiz. Aquí sí de verdad mucha precaución, mucho ojo. Acuérdate, no todos los niños necesitan auxiliares de lápiz. Ajá. ¿Por qué? Porque primero hay que ver cómo está la conciencia del niño a nivel hemisférica. ¿Qué lado es el que está predominando más en el niño? 1, 2. ¿Qué anatomía y qué conciencia tiene a nivel de las funciones manuales? Si tu niño aún no adquiere esta habilidad manual de disociación de deditos, de cruzamiento, de toma de objetos más específicos, y tú le metes un adaptador, no le vas a crear conciencia, no le vas a crear mayor habilidad motora fina, sino al contrario, lo vas a detener, ¿vale? Entonces, ojo ahí. Y también fíjate qué tipo de presiones es la que presenta tu niño, porque acuérdate, si tu niño tiene esta presión cilíndrica y le metes un adaptador, como es muy famoso ver este tipo de adaptadores donde tienen 3 chuponcitos y se lo pones, el niño sí te lo va a poder trabajar, pero solo por unos segundos o solo en actividad en donde lo utilice, pero no termina de crear conciencia de que esta presión se tiene que ir evolucionando, ¿sale? Y no todos los auxiliares son los mejores, precisamente por lo que yo te comentaba. La mercadotecnia es muy grande y lo que ellos van a buscar es que se compre, más no que sea funcional. Entonces, de verdad, cuando tú le compres un adaptador a los pequeñitos, tienes que fijarte qué tipo de necesidades son las que necesita tu pequeño. Por ejemplo, es también muy común que se vendan los crayones o los colores de forma triangular. ¿Cuántos crayones y cuántos colores son de forma triangular? Muchísimos. ¿Por qué? Porque es una herramienta de forma general, es algo general. La mayoría de las personas me preguntan, Brenda, ¿y eso es correcto de comprarle los colores triangulares o comprarle los colores más gruesos? Yo siempre les digo, ¿qué es lo que necesita tu pequeño? No, pues es que mi pequeño escribe así, pero me lo recomendaron porque como es triangular, pues para que se acomoden los dedos. Entonces tu pequeño no necesita un color que tenga esa forma triangular. Necesita tener conciencia de ir bajando poco a poco la mano, ¿sale? Y entonces ese tipo de colores, aunque los niños lo utilicen, la mayoría de los niños cuando tienen esta aprehensión y le compran triangulares, la agarran así. Pero sigue siendo aprehensión cilíndrica, ¿sale? Entonces, de verdad, como yo te comentaba hace rato, no te engañes. Al contrario, observa bien a tu pequeñito qué es lo que necesita. Ahora, muchas veces lo que también nos puede ayudar es literalmente tener la activación de los dedos necesarios para la prensión, ajá, y esto se llama técnica restrictiva, en donde les restringes las funciones de los dedos. Algunas veces se les pone una liga en la muñeca y se atora el lápiz en la liga para que tenga este reconocimiento tal cual sensorial de dónde se está teniendo este estímulo y pues estos se aíslan. Y también hay algunos ya prefabricados que son los que yo de repente recomiendo más, que es en donde el pequeñito mete el dedo índice, solo el dedo índice para que pues se pueda apoyar, pero esto solamente es de apoyo. Por ejemplo, este de arriba todo es activo. ¿Por qué? Porque los dedos están activándose en la parte de la palma y los dedos que se supone que son los de escritura también están activados y entonces el niño no termina de entender qué es lo que realmente tiene que hacer. Otro tipo de adaptaciones que son como menos rudimentarios, ¿no? Hasta cierto punto es que ninguna de las adaptaciones sensoriales son rudimentarias, solo que algunas veces, como no se conoce, se llegan a ver rudimentarias. Pero otro tipo de adaptaciones que se pueden hacer y que tiene que ir más con el aspecto de funciones ejecutivas es, por ejemplo, colocarle stickers en el plumón, por ejemplo, el morado y el naranja, ¿no? Y entonces ya le dices al niño, el bichito naranja se va con el dedo
de aquí, ¿no? Y el morado se va con el dedo gordito. Y entonces el niño empieza a tomar el lápiz y pues tiene mayor conciencia. Y de verdad yo recomiendo más esto que todavía los de silicona que son prefabricados, que de verdad muchas veces se va la conciencia. Porque para empezar, por ejemplo, este naranja, ¿a poco así tomamos el lápiz? Así. No es lo correcto es acá, ¿no? En el siguiente, tiene como que el ganchito y entonces todo está activo y entonces toda la mano está activa y en lugar de estimular la prensión del lápiz, estamos estimulando una prensión cilíndrica. Y esto muchas veces lo que hacemos es que retroceden los niños a lo que ya aprendieron de forma natural y consciente. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, Todo pues claro. es que de repente es como mucho y de repente es como que, ah, caray, ¿qué pasó? ¿No? Es un tema muy complejo, pero de verdad, dense el chance de poder conocer más a los pequeñitos. Y como yo les decía con el video del niño, ¿no? Yo le pedía la grafía y su hemisferio derecho fue el que me respondió, esperando yo que me iba a responder el izquierdo, porque yo le quería enseñar letras, ¿no? Y entonces su hemisferio derecho fue el que estuvo ya activo y entonces es como que sí, en efecto. Entonces yo me voy por ese lado porque es la naturalidad del niño, es la naturalidad que el niño tiene también para aprender. Y cuando yo hablo con los papás y les comento, a ver, ¿cómo es en casa? Este niño juega mucho, le damos muchos estímulos, le gusta mucho jugar, le gusta mucho esta parte, están estimulando el hemisferio derecho, ¿no? Y entonces, pues nosotros queremos verlo con otro lado, ¿no? Como si fuera el hemisferio izquierdo. Y ya nada más quiero comentarles que en el mercado existen muchos materiales que nosotros podemos, si nosotros tenemos esta vista como de prensión y de lateralidad, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de juguetes o de juegos en el mercado. Por ejemplo, yo utilizo mucho para trabajar la cuestión grafomotriz, para trabajar la cuestión de lateralidad y la identificación o representación en plano. ¿Por qué? Porque este juego tiene el lápiz, bueno, una jeringa, y entonces tienen que ir sacando los bichitos, y si tocan los bordes, pues suena esta alarma, ¿no? Entonces los niños, aparte de trabajar la atención, la atención sostenida, el planeamiento, para que no suene la chicharra, empiezan a mejorar y muchas veces me dicen así como que, ay, es que así no me acomodo, ay, así no me acomodo, y entonces ellos de forma natural van estimulando la prensión y pues ya van sacando como que los bichitos como tal, ¿no? Ahora, muchas veces también yo les digo, hay que sacarlo porque por este lado se sacan los bichitos de arriba hacia abajo, entonces se lo pongo en el brazo y va bajando para que conozcan la anatomía. Este juego viene con tarjetitas de identificación de partes del cuerpo, entonces yo le digo, a ver, salió esta tarjetita, ¿qué lado del brazo, qué lado del cuerpo es? ¿Derecho o izquierdo? No, pues izquierdo. Ah, bueno, pues entonces el niño saca el lado izquierdo y entonces pues empieza a identificar en un plano tal cual vertical, horizontal, pues la representación del hemisferio tal cual, ¿no? La representación del lado que salió en la tarjetita, ¿va? Entonces, de verdad, vean en el mercado muchos de este tipo de actividades o de juegos que pueden hacer, más allá de situaciones que muchas veces en el mercado te lo venden como de logoterapia y todo este tipo de cosas. Hay más allá, ¿no? Entonces, ¿dudas acá? ¿Preguntas? ¿No? Aprovechen porque no todos los días va a poder venir la licenciada. Y es que saben que antes teníamos en CAPE pues, las áreas de psicomotricidad que nos apoyaban mucho con esta parte de la coordinación motora fina, pero pues ya no tenemos este plus, esa área. Entonces, las compañeras del área de aprendizaje son las que han trabajado más, pero pues todos tenemos que tener estos conocimientos, que parecía un tema fácil, pero ya vimos todo lo que implica, ¿no? Entonces, a ver, Andrea, ¿querías preguntar algo? Sí, ya estoy tomando la palabra, maestra, yo estoy aprovechando. Por eso hablo mucho. Pero bueno,
Mi pregunta va relacionada respecto al tipo como de, pues como de cuadernos o superficies planas que se recomiendan utilizar. Entiendo bien esta parte que nos explicaba acerca de las líneas horizontales, el cielo, la tierra, ¿no? Todo este aspecto. Pero es como muy dado, yo estoy en el nivel preescolar y es como muy dado esta parte de la utilización de cuadernos, del cuadro grande, del cuadro chico, o sea, todo ese aspecto y que de la libreta de dibujo, ¿no? Entonces, yo entiendo ahorita que o sea, que lo mejor, o bueno, a lo que estoy comprendiendo es, lo primero sería como iniciar con un cuaderno, una libreta de dibujo, precisamente para irles dando el conocimiento del cuerpo de la hoja, ¿no? Que era lo que nos comentaba. Y de ahí lo bueno sería pasar a este tipo de libretas, pero que tengan ese tipo de rayas horizontales para poder explicarles precisamente esta parte que usted nos decía de la ubicación y quitar de plano las libretas de cuadro grande y cuadro alemán y no sé qué tantos hay. O sea, eso es como que o sea, realmente no son como tan recomendables utilizar ese tipo de cuadernos. Exactamente, sí, en efecto. ¿Por qué? Porque al final, mira, hay cuadernos, eso es también como muy, muy curioso, ¿no? Cuando hablamos como que de qué tipo de cuadernos es mejor, porque hay cuadernos, por ejemplo, de franceses, ¿no? Que los franceses tienen los 3 tipos de línea que fueron los que ahorita marcamos, que las grandes y la del medio, ¿no? Obviamente eso no lo vamos a poder poner en el kinder, pero también, por ejemplo, el cuadro. El cuadro es una representación de formas horizontales y de formas verticales. Y tú le pones a un niño este tipo de cuadernos y el niño no termina de comprender qué es arriba, qué es abajo, qué es izquierda, qué es derecha. El cuadro pues le va a dar como que igual, ¿no? Entonces sí, lo correcto sería primero una hoja blanca, un lienzo plano, y entonces le enseño el cuerpo, y una vez que le enseñé el cuerpo de qué es arriba, qué es abajo, qué es izquierda, qué es derecha, entonces sí, ya me puedo ir por yo un cuaderno. Yo sí recomiendo más, porque hay algunos que son de cuadro extra grande, ¿no? No sé cómo le llaman. Este tipo de cuadros extra grandes, yo no los recomiendo porque el niño va entendiendo y va asimilando que la letra siempre va a ser grande y que el espacio siempre va a ser grande, ¿no? Entonces yo por eso esas no las recomiendo y son las que típicamente después de la de blanco mandan en el kinder. Entonces lo que yo muchas veces recomiendo es o una de líneas, una rayada, o me puedo ir por una de cuadro chico. ¿Por qué? Porque al final los niños empiezan a comprender más la relación que hay en este tipo de cuadros y empiezan a plasmar mayormente que hay un espacio, pero que ese espacio, y que se tiene que respetar ese espacio, pero que ese espacio puede ser muy grande o puede ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque la de cuadro chico yo la puedo ir adaptando como yo quiera. Aunque los cuadritos estén pequeños, con un plumón yo delimito un espacio más grande y entonces el niño ya puede estar plasmando más los dibujos y ya después puedo ir reduciendo hasta que el niño pues, pueda comprender el cuadro tal cual pequeño. Si yo me voy con un niño de kinder y le pongo una letra en un cuadrito pequeño, me va a mandar lejos. No, pero sí puedo yo ir trabajando con ese cuaderno de rayas o de cuadro chico para irlo modificando a como yo quiera que el niño vaya teniendo esa enseñanza, ¿no? O ese entendimiento de. Y entonces el niño empieza a ver a nivel también visual que hay un espacio, que hay un plasma y que esos cuadritos pues se forman de líneas horizontales y de líneas verticales. Y entonces sí, cuando los pequeñitos empiecen a ver este tipo de actividades más complejas ya en la primaria, que ya las sumas y todo eso, empiezan a ver que todo lleva un orden, un espacio. ¿Por qué? Porque muchas veces los dejamos así, el lienzo blanco y que se vaya en el lienzo blanco. Y no, también hay que enseñarles que hay como que un orden entre cada uno de esos espacios en las grafías como tal. ¿Va? ¿Sí? Gracias. No, Gracias. ¿de qué? ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, yo tengo una duda. Sí. Tardé porque estaba pensando cómo generarla. Licenciada, ¿cómo puedo explicarle a una mamá? En una de las escuelas a las que asistimos está un niño que la educadora considera que su lateralidad es zurda para escribir y ella asocia que su escritura es en espejo por esta misma situación. Además, acabamos de descubrir que su vista está afectada y ya le están adaptando un pizarrón para tenerlo cerca de él,
para ayudarlo, ¿no? Entonces ahorita ya le están haciendo, ya le hicieron el estudio de la vista, ya van a hacerle los lentes, pero yo le dije a la mamá que debíamos esperarnos precisamente a que él tuviera sus lentes para empezar a trabajar la escritura. Pero ¿cómo puedo explicarles de manera clara y concisa, tanto a la mamá como a la maestra, esta situación del niño? Bueno, pues esta parte de la escritura o de la situación en espejo es muy independiente porque ahí sí tiene que ver más con una situación en cómo el cerebro está teniendo esa información en el cerebro, ¿va? Literalmente puede considerarse como un diagnóstico esta parte de la escritura en espejo y tiene que tener una intervención específica para poder ser trabajada, ¿vale? Eso sí es como importante para empezar. Pero ahora, ¿cómo le puedo explicar yo este tipo de situaciones a la mamá? Bueno, pues así, que que nuestro cuerpo está conformado por pares, la mayoría está conformado por pares, ojos, oídos, boca, ¿no? Ambos labios, incluso hasta los pulmones, piernas, riñones, y todo este tipo de información siempre se va a cruzar en el camino hacia nuestro cerebro, para que cuando se cruce, el cerebro lo lea y pueda mandar la respuesta. Cuando pasa esta situación de espejo es porque hay alguna situación en donde la información no se está cruzando, está teniendo de forma directa y cuando el cerebro da una respuesta, se manda tal cual como se envió. Ajá, por eso es que se da esta cuestión de espejo, ¿sale? Y acuérdate que la vista es como que igual esta parte del cruce. Entonces lo que yo le puedo decir es así, de que como todas nuestras partes o la mayoría de nuestro cuerpo está conformado en pares, se tiene que cruzar y cuando hay una situación en espejo no se cruza, lo que yo tengo que empezar a estimular es que haya un cruce tal cual de forma externa para que cuando se mande la información al cerebro, pues poco a poco el cerebro empieza a comprender de que se puede y se vale que se cruce información. Ajá, entonces lo que voy a trabajar es ambos lados de las manos, ajá, aunque la niña ya haya estado o la persona haya estado del lado zurdo, hay que estimular ahora el lado derecho para que nosotros podamos cruzar la información y entonces este espejismo, pues literalmente se voltee. ¿Sí me di a entender? Sí, sí, claro, ok. Perfecto. Sí, sí, muchísimas gracias. Yo ya le había dado una explicación, pero con esta información que llegó en el momento preciso, vamos a volver a citar a la mamá para ahora explicarle a ella, ¿no? Porque con la maestra ya lo estábamos trabajando. Y precisamente yo soy zurda, entonces yo le explicaba, no necesariamente por ser zurdo se debe dar una escritura en espejo. Sí. Gracias, gracias. Exactamente. No, al contrario, exactamente. Y no dudo, como ahorita yo decía, ¿no? Que de repente permítele a la pequeña estimular más esta parte cerebral, ¿no? No porque seamos zurdos significa que nos quedemos en un solo lado, ¿no? Al contrario, hay que seguirlo estimulando. Y de verdad, mis respetos para las personas zurdas que en un mundo que es muy diestro. Sí, sí, es complicado, pero también se tienen muchas ventajas. Eso sí, eso sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Comentario? ¿Ya no? ¿No? Bueno, entonces vamos a aprovechar para entregarle a la licenciada Brenda un reconocimiento. Klaus, si lo compartes, por favor. También en el chat está la evaluación de la sesión de hoy. No se vayan sin contestar la evaluación, por favor. Bueno. Listo, ya quiero contestar. El Centro de Atención Psicopedagógica y Educación Preescolar otorga el presente reconocimiento a la licenciada Brenda Guadalupe Rodríguez García como ponente del taller La lateralidad y su importancia en la escritura y el ámbito escolar, impartida a esta institución el día de hoy, y lo firma nuestra directora, la maestra Berenice Acosta, y el psicólogo Alex, que es nuestro apoyo técnico. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias, licenciada Brenda, y esperemos que no sea la última vez. Acá la esperamos desde Texcoco, viene la licenciada acá